Ok. Ok, bueno, vamos a hablar un poco del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Lo primero, que no sé por qué no. Ok. eh, bueno, vamos a ver un poco de esto, ¿no? Ya. Bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema derecho internacional de los derechos humanos. El punto de partida, vamos a decir que tiene que ver con, eh, dentro de la idea de la relación entre las personas y los estados, siempre está latente la cuestión de el respeto a los derechos humanos. Y quizás la normativa que forma parte del punto de partida está asociada en primer término vamos a decir, a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En particular, vamos a decir al principio, pacta sunt servanda, ¿no? Que lo vimos en alguna de las clases pasadas. Eh, este principio, el principio pacta sunt servanda, eh, recuerden ustedes, se refería al hecho de que cualquier tratado que esté en vigencia obliga a las partes a cumplirlo de buena fe. Digamos que esa es la idea básica, ¿no? Ese es el punto de partida. Y entonces, ¿por qué ese es el punto de partida? Porque ahí, en este esquema del convenio Pacta Sunt Servanda, se establece lo que se va a denominar la responsabilidad de los estados en materia de derechos humanos. Eh, en general, lo que termina pasando en la práctica es que las convenciones que tienen que ver con derechos humanos tienen que ser cumplidas por los estados y tienen que ser cumplidas de buena fe. Entonces es evidente que el principio pacta sunt servanda respalda el cumplimiento de todos los convenios internacionales asociados al cumplimiento de derechos humanos. Ese es el punto de partida. Esa es la forma en la que nosotros, eh, digamos, establecemos la estructura. Y la otra cuestión es esta relación entre tratados y derecho interno, que nosotros lo vimos en el artículo 27 de la Convención de Viena. Es decir, una parte, un Estado parte, no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Ya? Eh, Aquí hablamos de la observancia del derecho internacional público. Entonces, hay dos fuentes originales, primigenias, clásicas, digamos que sustentan la idea de un derecho internacional de los derechos humanos. La primera idea, pacta sunt servanda, es decir, los estados deben cumplir los convenios a los que se han obligado de buena fe, ese es
la parte interesante. Y lo segundo es que ningún Estado puede argumentar que no puede cumplir un tratado internacional porque su derecho interno se lo impide. Eso, digamos que tiene que ver con no poder invocar disposiciones de derecho interno como justificativos. Eso creo que es bastante claro. Entonces, esa es la idea de los derechos humanos, ¿no? Existen en ese sentido algunos organismos, ¿no es cierto?, que de alguna manera han contribuido, ¿no? Han contribuido a, vamos a decir, al respeto del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Algunas instituciones están relacionadas con el cumplimiento de derechos humanos. La primera de esas, vamos a decir, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte fue establecida a través de la celebración del Pacto de San José o del Convenio Interamericano de Derechos Humanos que ha suscrito el Ecuador y que ha sido suscrito por la mayor parte de países de América, en realidad, ¿no? Excepto Estados Unidos. Eh, Esa es una primera institución. Hay una institución que es complementaria, que no es la Corte, pero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, digamos que como estructura, eh, tiene, vamos a decir, tiene como estructura una idea asociada eh, a ser un ente asesor, un ente complementario. Ha habido algunas enmiendas respecto de sus funciones que también estaban previstas inicialmente en el Pacto de San José, que limitaban su espacio de actuación a ser simplemente un organismo asesor, pero claro, con el paso del tiempo y debido a la enorme cantidad de casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, se le dio un rol, digamos que a mediados de los 90 se le dio un rol participativo más importante. Entonces ellos ahora tienen entre sus facultades ya no solo la cuestión asesora, sino también la comisión está encargada de emitir medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares. ¿Qué son estas medidas cautelares? Son medidas de protección contra o más bien dicho, a favor de ciertas personas que en el marco de un Estado, en el marco jurídico de un Estado, pueden tener el riesgo o algún tipo de riesgo de vulneración de sus derechos humanos. Entonces, estas medidas protectivas se otorgan en favor de una persona, haciéndole de alguna manera responsable al Estado por lo que a esa persona le pudiere suceder. Este es digamos que es una facultad que se ha abierto en el caso de los estados, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Y esa es una de las cuestiones que quizás han sido más permanentes, ¿no? Eh, Otra de las instituciones que ha sido clave en la cuestión de derechos humanos ha sido básicamente la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea que ha promovido desde muchas perspectivas. Ellos tienen una forma organizativa
un poco diferente a la que nosotros hemos conocido hasta ahora, ¿no? Es un poco distinto a lo de ellos, ¿no? No funcionan como nosotros. Eh, Ellos tienen directivas, de hecho, tienen una normativa propia que puede establecerse a modo de directiva. Y entonces su forma de trabajo es una forma de trabajo bastante particular, ¿no? Eh, Eso ha hecho que la Unión Europea sea, en muchos sentidos, una entidad que genere una gran cantidad de documentos favorables a al respeto de los derechos humanos. Y eso termina siendo bastante importante en términos jurídicos, eh, en términos sociales, ¿no? Entonces, la Unión Europea es básicamente una fuente importante de creación del derecho. Otra de las instituciones en general que nosotros deberíamos considerar es lo que se denomina el sistema internacional o sistema, vamos a decir, más bien, más que internacional, universal de derechos humanos. Este es digamos que el sistema universal de derechos humanos es una derivación de de las propias Naciones Unidas, ¿no? De las propias Naciones Unidas. Y quizás el mayor mérito del sistema universal de derechos humanos o de protección de derechos humanos, quizás la mayor eh, manifestación ha sido hasta ahora la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se pueden abordar temas de derechos humanos, aunque en realidad en la práctica no puedan participar ni personas naturales ni otras entidades que no sean estados, porque esa corte, de acuerdo al estatuto, solo admite, digamos, a estados. Pero esa es una cuestión que siempre va a funcionar de una manera bastante particular y bastante importante. Esa corte ha sido muy famosa porque ha logrado de alguna manera eh, trascender en la protección de derechos humanos a nivel mundial. eh, y de alguna forma ha logrado que se establezcan algunos parámetros a nivel internacional y ha servido como plataforma de negociación de muchas de las instancias asociadas a las cuestiones de respeto a los derechos humanos, ¿no? Ha sido bien importante como sistema, ¿no? Porque ha permitido, por ejemplo, la creación de ciertas entidades que son favorables a cuestiones asociadas a los derechos humanos, como por ejemplo el tema de la ONU Refugiados, el tema de bueno, de la Comisión de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Eh, que quizás es el máximo organismo, varias estaciones de trabajo, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿no es cierto? Eh, y quizás un poco más antes ha servido, un poco antes ha servido como plataforma de la celebración eh, de ciertos convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?
Entonces, tanto la Corte como el sistema internacional de derechos humanos, de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas han sido súper trascendentes en crear una institucionalidad alrededor de esto, ¿no? El alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha tenido enorme injerencia en los procesos de paz, de pacificación de algunos conflictos, ¿no? Quizás ahora la complejidad de los conflictos ha hecho que sea un poco más difícil su intervención, pero tradicionalmente han intervenido de una manera bastante adecuada en bastantes plataformas, en bastantes procesos. Entonces sí es trascendente, sí es importante estos mecanismos, digamos, estos organismos, eh, porque de alguna manera lo que han logrado es atribuir la responsabilidad legal por vulneraciones de derechos humanos contra quien corresponde, que es contra los estados y no contra otros entes o actores de la arena internacional. De hecho, la protección internacional de los derechos humanos, ha dicho varias veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? No debe confundirse con justicia penal. Y eso es una cosa que es un punto de partida. Y, uy, ya se ha, ya se ha dejado de compartir. A ver, ya se me ha ido. Ya. Eh, el ámbito de derechos humanos no puede confundirse o no debe confundirse con derecho penal. Derechos humanos no es derecho penal. Ese es un punto de partida importante. Los estados no van a las cortes para ser sancionados penalmente. De un lado hay razones obvias, ¿no? La parte penal es personal. Y el estado, que si bien puede ser una entidad con personería jurídica, no cumple el estándar de la personalidad que exige el derecho penal, ¿no? Porque en la práctica, los representantes de los estados son los que ejercen funciones. De hecho, el estado, entre sus funciones, entre sus facultades y prerrogativas normativas legales, no tiene como una de ellas la violación de derechos humanos o la tortura o qué sé yo, ¿no? O sea, no es ese el objetivo de ningún estado. Ningún estado pone en su constitución facultades asociadas a vulneración de derechos humanos. Nunca. Los que violan derechos humanos son representantes del Estado, pero ellos tienen una responsabilidad que es realmente personal, que no tiene nada que ver con su ejercicio público. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas tampoco a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas. Esa es una visión que aunque hay que decir que sí, en cierta medida el derecho internacional de los derechos humanos está encaminado hacia establecer responsables y muchas veces coadyuvar a la justicia local a que establezca penas. Eh, lo más importante del derecho internacional de derechos humanos no es la sanción, no es la sanción a los responsables, sino la atención a las víctimas. O sea, en el derecho penal nosotros sí tenemos como una estructura orientada a la sanción. Derechos humanos no. Derechos humanos, si se logra sancionar, está muy bien, está perfecto, pero no es una condición sine qua non. La condición de los derechos humanos como punto de partida es atender a la víctima, ¿no? Es de satisfacer las necesidades de la víctima, ¿no? Eh, disponer quizás la reparación de los daños que le hayan sido causados, ya sea el Estado o ya sea los funcionarios del Estado. Y esto ha sido materia de varias resoluciones, incluso opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
la competencia de los órganos que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de toda Latinoamérica, eh, se refiere casi con exclusividad a la responsabilidad internacional del Estado, no a la de los individuos. O sea, no es que la idea de los derechos humanos es buscar la sanción para el funcionario tal que vulneró los derechos de tal persona. No, no. Si se logra, bienvenido sea, claro, por supuesto, pero ese no es el objetivo principal. Eso queda para la justicia penal. Pero la justicia de derechos humanos no está enfocada en sancionar a los culpables, sino en atender, como digo, a las víctimas, ¿no? La responsabilidad individual se puede atribuir solamente por violaciones consideradas como delitos internacionales, de acuerdo con instrumentos jurídicos internacionales como convenciones o tratados, que tengan ese mismo carácter. Por ejemplo, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o cuestiones como el genocidio, esas sí pueden ser objeto de sanción por parte del derecho internacional. Pero tú requieres, como punto de partida, que esos crímenes o esos delitos, ¿no es cierto?, sean considerados como delitos internacionales. O sea, que el Ecuador haya suscrito un convenio internacional donde una conducta determinada puede ser sancionada como un delito internacional, no como delito local, porque esa es una gran diferencia. Y si es que es sancionada como un delito de carácter internacional, pues ahí sí el derecho internacional de los derechos humanos va a tener como un objetivo la sanción. Si no es así, en cualquier caso, el objetivo primigenio del derecho internacional de los derechos humanos es nuevamente atender a las víctimas, no sancionar a los culpables. Ojo, ¿no? Vuelvo a insistir, si se sanciona a los culpables, bienvenido sea, perfecto, pero ese no es el objetivo principal, no buscamos eso. Buscamos atender de todas las formas posibles a quienes han recibido el impacto directo de la vulneración de los derechos humanos, ya sea de manera personal o a través de algún familiar, amigo, conocido, etcétera, ¿no? Esa es la idea general, ¿no? Hay varias referencias, ¿no? Varias referencias jurisprudenciales que ustedes pueden encontrar en el texto de Pizarro y Méndez, que yo les recomiendo empezar su lectura. Ese documento está cargado en el campus virtual, ¿no? Hay varias referencias jurisprudenciales, ¿no? Hay varios casos que se han seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Castillo-Petrucci, ¿no es cierto? Eh, este caso Castillo-Petrucci versus Perú, que es un caso peruano, la Corte ha dicho que tiene atribuciones para establecer la responsabilidad internacional de los estados cuando se han violado derechos humanos, pero ojo, no para investigar la conducta y sancionar la conducta de los agentes del Estado que hubieran participado en esas violaciones. Esa es la característica de un tribunal de derechos humanos que no es un tribunal penal, ha dicho la Corte. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José o en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No se requiere, como ocurre en el derecho penal interno de cada país, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad. Y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Señorita Yagloa, usted tiene una inquietud, dígame por favor. Sí, sí, tengo una pregunta. Profesor, usted puso un ejemplo de un crimen contra la paz como tal, ¿no? Y que mencionaba de que no se buscaba una sanción como tal, sino la reparación de la víctima. Pero en este caso, por ejemplo, si es un crimen, digamos que grave, no entraría a lo que es la Corte Penal Internacional. Y podría ser siempre y cuando sea calificado como un delito penal internacional. Si es que es un delito penal internacional, ejemplo, el genocidio es un atentado contra la paz. Si no, todos sabemos que es un genocidio. Es la orden de asesinato masivo
para los miembros de una población de un país determinado. Es decir, una orden orientada a matar a gente desarmada, ¿no? Utilizando los medios Lo castrenses que oficiales del Estado. hizo Hitler. Por favor, Sí, sí, lo que hizo señor. Hitler, doctor. Ah, sí, claro, 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 correcto. Lo que hizo Hitler, exacto. Y que se ha hecho en otros países también. Bueno, eso es un delito penal internacional. Ahora, yo le pongo en contexto, como para que se entienda un poco bien la cuestión. Nosotros tenemos un caso que hoy por hoy está en boga de derechos humanos, que es el caso de los 4 niños de las Malvinas, en Guayaquil, donde hay un proceso demostrado ya hasta la saciedad en el proceso, que además se ha hecho público, hay unos instrumentos y documentos que uno puede acceder y ver. Está demostrado que miembros del ejército ecuatoriano ejecutaron una acción de, vamos a decir, se me fue la palabra, caramba, en este momento, es una ejecución extrajudicial, es el nombre del delito, ejecución extrajudicial. Es decir, en otras palabras, les dieron pena de muerte, mataron, les asesinaron, utilizando, digamos, los medios, las armas, los medios, los medios para repeler acciones antijurídicas, utilizaron esto con 4 niños, 4 guaguas inocentes. Bueno, esa ejecución extrajudicial es una evidente violación de derechos humanos. Usted me va a decir, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos persigue sancionar a los policías, a los militares involucrados? No. Si se logra bien, de hecho, la justicia ecuatoriana al parecer va por ese camino de sancionarles. Pero ellos no son la prioridad. La prioridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será seguramente satisfacer las necesidades de protección que tienen esos guaguas, o sea, las familias en este caso, esos guaguas se murieron. La Corte lo que buscará hacer es, ojo, no me importa si no hay responsables, no me importa si el Estado ecuatoriano no sanciona, eso no me importa como Corte. Lo que me importa como Corte es que los derechos que fueron vulnerados sean reparados de alguna manera. La Corte, si el Ecuador, a través de su justicia penal, por último en casación o en segunda instancia, resuelve declarar inocentes a los militares involucrados, a la Corte eso no le importa. La Corte lo que va a hacer seguramente es sancionarle al Estado, porque permitió esas muertes. Y la sanción al Estado, ustedes me van a decir, claro, y yo estoy de acuerdo con eso, el dinero no compra una vida humana. No, no, o sea, una cosa, la pérdida de un hijo no se paga con dinero. La vida humana no tiene, es inconmensurable. Diría Martín Zalier, decía, es inconmensurable. No tiene valor, o sea, no vale dinero, no puedes valorar en dinero la vida humana. Sin embargo, claro, el derecho no tiene otra forma de compensar los daños. No hay otra forma. O sea, no nos hemos inventado una fórmula mágica que compense esa pérdida. O sea, nadie le devuelve la vida. Ya la pérdida está ahí. Pero por lo menos el dinero es una forma compensatoria. No la mejor, estamos de acuerdo. Pero es mejor eso que nada. Y el derecho va a establecer eso. A la Corte no le va a importar si el Ecuador encuentra o no a los culpables. A la Corte no le importa eso. Desde la perspectiva de derechos humanos, no le importa a la Corte. El Estado tiene que ver si sanciona o no. La justicia ecuatoriana, la justicia penal verá si sanciona o no. A la Corte lo que le importa esencialmente es el bienestar de las familias de los 4 guaguas muertos. Y eso es lo que seguramente va a hacer. Y eso es lo que ha hecho en varias circunstancias y situaciones. Seguramente establecerá algún valor indemnizatorio a favor de las familias,
para que el Estado ecuatoriano pague. De ahí, si nosotros acá internamente, pues la muerte es evidente, las pruebas están claras, o sea, no hay cómo, o sea, no hay cómo hacer absolutamente nada. Es tan evidente que la Corte seguramente, o sea, yo no es que puedo asegurarles pero es tan evidente la muerte de los guaguas de esos que creo que es muy difícil que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le sancionen al Ecuador por eso. Es muy difícil, muy complicado. Y entonces eso seguramente terminará pasando, ¿no? No sé, son procesos que demoran, quizás no es una cosa de la noche a la mañana, pero seguramente terminará pasando eso. Señor Delgado. Profe, sí, en base a lo que usted acaba de decir ahorita, yo tengo una pregunta de Claro. que es que por qué en este caso el derecho internacional de los derechos humanos prioriza lo que es la reparación integral a las víctimas sobre la sanción que deben merecer los responsables. Y la otra es que si el Estado que se ha involucrado en este sentido no cumple lo que es la reparación integral, ¿qué sanciones el derecho internacional les puede poner? A ver, ahí el, eh, no es tanto que la Corte no busca la reparación integral, de hecho la Corte busca eso, ¿no? Más bien dicho, yo le diría que la pregunta es un poco al revés. Lo único que le importa a la Corte es la reparación integral, lo demás no le importa. Lo único que le importa es esa reparación integral, nada más. Es lo que le importa. El resto puede ser que los militares vayan a la cárcel, pasen unos años en la cárcel, eso a la Corte no le importa, eso no le importa. La reparación integral sí, o sea, sí es un poco al revés. Es lo único que le importa. Eh, si el Estado dentro de los procesos judiciales les reconoce algún nivel de reparación integral, sería bueno, o sea, eso sería muy bueno para evitar que el Estado pague dos veces o pague algo más. Eh, Eso sería importante como un reconocimiento del error cometido por el Estado. Que haya alguna sanción, por eso no va a haber ninguna sanción. Simplemente si el Estado no les reconoce una reparación integral a los guaguas, la Corte lo va a hacer y lo va a hacer con dureza económica, quiero decir, ¿no? O sea, les va a reconocer una cantidad importante de dinero. Eh, el Estado finalmente es independiente, o sea, hay que tener en cuenta esta idea, ¿no? Que es que la Corte no va a interferir en los procesos de investigación criminal, pues no tiene injerencia sobre eso. La parte penal se la dejas al Estado, porque la facultad punitiva no es de la ONU, es del Estado. O sea, ustedes ya han visto derecho penal, ¿no? Todos, algo, ¿o no? Ya han visto, ¿no? Sí, La doctor, ya hemos facultad, visto. claro, ustedes ya Y saben. seguimos viendo. Por favor, algo decía señorita Yagloa. Sí, sí, y seguimos viendo, dije. Ah, ya, correcto. Bueno, entonces ustedes ya saben que la facultad punitiva surge del Estado, o proviene del Estado, no de un organismo internacional, no de un convenio, no, del Estado. La Constitución del Ecuador le da la facultad punitiva. A la Corte no. O sea, vamos a decir, en el Pacto de San José, ningún país comprometió la facultad punitiva de o sea, nadie cedió esa parte de la soberanía de los estados a ningún estado, a ninguna corte. O sea, todos nosotros, todos los que firmamos el Pacto San José, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, o sea, todos los firmamos, Canadá, todos los que firmamos, todos nos reservamos para nosotros mismos la facultad punitiva, que es la posibilidad de seguir un proceso penal, identificar el iter criminis, ¿no? Como le dicen, yo no soy experto en derecho penal, pero eso les puedo comentar. O sea, nosotros tenemos que describir y justificar y probar todo el iter criminis y sancionar a los culpables.
determinar las responsabilidades, tú hiciste esto, tú hiciste... Eso es del Estado, la facultad es punitiva del Estado. Si el Estado no lo hace, eso es una cuestión propia del Estado, de cada Estado. Eso dice mucho eh, de su seguridad jurídica, dice mucho de su capacidad de juzgamiento, dice mucho, de muchas cosas, ¿no? No es eso, eso no está transferido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a ninguna otra corte. Eso es facultad exclusiva del Estado. Ahora, lo que sí está transferido a la Corte es la facultad de darle protección a las víctimas. Eso sí, de ordenar las reparaciones integrales que se adecuan. Eso sí está transferido a la Corte. Entonces la Corte va a ir a hacer eso. ¿Por qué se estableció de esa manera? Porque finalmente tú decides, pues, qué es un delito y qué no es un delito. O sea, en la práctica, cada Estado es independiente de decidir qué considera que es un delito y qué considera que no es un delito, ¿no? Eh, y esas cosas son diferentes, o sea, de un país a otro esas cosas cambian, tienen que ver mucho con la moralidad, por ejemplo, con la moralidad de la gente, ¿no? Eh, Solamente entre paréntesis, como para ejemplificar el tema. Eh, Les voy a hacer una comparación, parece quizás un poco tonta, pero de pronto sí sirve. Cuando a ti te sancionan, por ejemplo, el tráfico de drogas es un delito. Es un delito en todos los países del mundo. Y el consumo de drogas no. ¿Ya? Porque la misma Naciones Unidas ha dicho que el consumo de drogas es un tema de salud pública, no de sanción penal, no es un delito, es un tema de salud pública. Entonces tienes que trabajar más bien con los adictos que son considerados enfermos y no delincuentes. Esa es la verdad. Así dice las Naciones Unidas. Entonces, o la Organización Mundial de la Salud, que es, bueno, lo mismo, es parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, claro, en unos países, como en el Ecuador, si tú tienes más de 5 gramos de marihuana en tu poder, te vuelves delincuente si tienes más de 5 gramos, ¿no? Porque tenemos digamos, una estructura normativa que te dice que eres consumidor hasta que tienes 5 gramos. Pero te pasas de eso, ya empiezas a entrar en la órbita de lo penal. En cambio, si tú estás en Holanda, tú puedes tener por ahí varias libras o kilos de marihuana sin ser considerado un delincuente. ¿Por qué? Porque por ahí tienes un coffee shop en donde puedes vender con libertad. Y tú no puedes tener 5 gramos, pues ahí. O sea, ahí tú tienes clientes ahí que tienes que atenderles. Y esos clientes por ahí van a comprarte un poco de... Pues tú tienes en tu dependencia como tener fundas de café o fundas de té o lo que sea. Vas a tener marihuana, vas a tener hachís que les gusta a los europeos. Y la tienes ahí para despacho, de sabores, una cosa ahí variada tienen en esos coffee shops. Pero ellos han decidido que la diferencia entre el narcotráfico y el consumo no es 5 gramos, es bastante más, ¿cierto? Es bastante más, ¿no? Y entonces, claro, eso es propio de cada estado. Entonces, cada estado va a decidir cuánto. Fíjate que los uruguayos, para contar una realidad más cercana, los uruguayos en el año 2017, me parece, bueno, el año no estoy tan seguro, me parece que es 2017, pero puede ser que me equivoque yo, o un poco antes tal vez. Ellos decidieron que pues no, que la marihuana está permitida. En Uruguay se puede fumar marihuana, ¿no? Entonces, ahí no hay diferencia. Entonces, cada estado decide qué es un delito. Para unos eso es un delito, para otros no. Y entonces, claro, no se puede entrar a quitarle la facultad punitiva. Y si no sanciona el Estado, pues, o sea, uno podría llegar hasta la indignación y decir, pero ¿cómo en el Estado vecino sí permiten las drogas y acá, si eso es inmoral, ilegal? Bueno, sí, pero cada Estado es soberano y cada Estado va a decidir qué es delito y qué no.
Cada estado decidirá. Eso es propio de eso. Lo otro sí, pues la reparación integral sí está cedida a la Corte, y la Corte sí puede fallar sobre eso. Señor Delgado. Hola, señor Delgado. Tiene Profe, sí, lo la que palabra. pasa es que o sea, está claro que la responsabilidad penal es de cada estado, la facultad de ¿Correcto? ejecutarlo. Pero a lo que iba mi pregunta era de que la Corte Internacional ordena lo que es una reparación integral. Así es. Entonces, se supone que el Estado debe, por decirlo así, ejecutar lo que es esa reparación integral a los afectados. Entonces, Correcto. ahí va mi pregunta de que si el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, no, no conllevaba lo que es la reparación integral y no hacía caso omiso a esto, ¿qué sanciones iban para el Ah, ya, ya, ya. Estado Ah, ok, ok. Entonces yo ecuatoriano? le entendí. Ya, ok. Ahora le entiendo. Entonces no entendí yo bien la pregunta. Ah, ok, de acuerdo. Claro, ahí sí, pues ahí sí tiene generalmente sanciones ejemplarizadoras. Una de esas es que no puede acceder al sistema de Naciones Unidas para, para hacer todas las cuestiones que dependen de Naciones Unidas. Puede ser bastante grave eso, porque como forma parte del sistema de Naciones Unidas, vea que, o sea, esos incumplimientos no han existido, o sea, no tenemos antecedentes de haber incumplido. Cuando nos han sancionado hemos pagado. A veces ni nos avisan, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las últimas sanciones que tuvimos hace dos años. Hace 2 años, bueno, ustedes son jovencitos, ni se han de acordar, pero capaz que ni nacían, yo seguramente ni nacían. Este, cuando era presidente Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez, eh, él decidió cesar a toda la Corte Suprema de Justicia, que era el equivalente a lo que hoy es la Corte Nacional de Justicia. 31 magistrados cesados. Y nombró digamos, les doy esos datos como para que pueden buscar en noticias y tal, googlearle un poco. Le cesó a 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ese momento y pasó a nombrarle como presidente de la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia y a un grupo de jueces, al doctor Castro Dager, no, el nombre de pila no me acuerdo, Castro Dager, que era conocido en su círculo de amigos como Pichi Castro. Pichi le decían, era su apelativo, su apodo. Y esa corte pasó a la historia, ustedes se pueden buscar como la Pichi Corte, digamos, en referencia al presidente de la corte, que era Alejandro Castro Dager. Bueno, no me acuerdo el nombre de pila, pero Castro Dager era el nombre. Y esos jueces que se fueron, algunos de ellos ya son fallecidos, le plantearon una demanda al Estado ecuatoriano, ¿no? O sea, hicieron todo el proceso interno y luego le plantearon una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se violentó su derecho al trabajo, que es uno de los derechos humanos. Y la Corte hace 2 años falló a favor de los jueces, ¿no? Pero claro, no hubo noticias yo esperaba que leer en algún lado y no. Claro, está notificada esa sentencia de la Corte. Les pagaron a razón de $20 millones por cada juez, ¿no? Eh, y la Corte paga inmediato. ¿Por qué paga inmediato? Porque si uno no paga, las sanciones asociadas a no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana impacta directamente en las obligaciones y derechos del Ecuador o del país que no cumpla en el cumplimiento, digamos, en su participación en el sistema de Naciones Unidas. Entonces pierdes derecho a voto, pierdes financiamientos. Y eso es súper grave porque, por decir una cosa, hay muchas entidades, por ejemplo, la FAO, que es de temas de agricultura, la UNICEF, que es temas de infancia y adolescencia, el PNUD, que es de temas de desarrollo, el PENUMA, que es de temas de ambiente. Todos esos programas, todos tienen en el Ecuador financiamiento, o sea, financian dentro del Ecuador o de todos los países, de un montón de países financian
proyectos y programas de desarrollo, o sea, que favorecen que a la agricultura, que a la niñez y adolescencia, que al medio ambiente, que al desarrollo, que... Entonces, si tú incumples una de esas cosas, te cortan el financiamiento. Y te imaginas lo que eso significa para el gobierno. O sea, de pronto que te digan, chao financiamiento. Es un suicidio. O sea, localmente es un suicidio. Te aseguro que tiene la Plaza Grande llena de manifestantes si pasara una cosa de eso. O sea, al día siguiente, pero te quitan eh, quitar el dinero. Nosotros yo tengo algunos amigos que trabajaban en instituciones que dependían de la USAID, por ejemplo, que es la Agencia de Ayuda de Estados Unidos al Desarrollo, eh, que el presidente Trump decidió cerrar. Claro, eso es unilateral del país, ellos pueden cerrar cuando quieran, pero eso causó un problema relativamente serio aquí dentro del país, porque la USAID estaba financiando un montón de programas que se quedaron cortados. Entonces, claro, para la gente es una cosa terrible porque tú inicias, digamos, un proyecto con un horizonte temporal. Un proyecto para hacer lo que quieras, para construir algo o para desarrollar algún programa de participación ciudadana, lo que es de salud, de educación, lo que sea. Entonces tú finalmente, tú programas el periodo de duración, será 1 año, será 2 años, contratas personal, contratas gente, consultores, eh, insumos y cosas. Entonces, de pronto, es medio tenaz, ¿no? O sea, que tú estás ejecutando, por decirte, quieres, no sé, pues, quieres hacer un centro de interpretación ambiental en la Reserva Manglares Churute. Me invento algo, ¿no? Me dan el dinero, me dicen, tiene 2 años para hacer las construcciones, contratar el personal, tener todos los temas listos. Y de pronto me dicen de un día para otro, vea, ya no hay plata. Imagínese, chuta. Y los que contraté, ese rato sin trabajo. Y las cosas que compré, que no pagaba todavía porque esperaba el desembolso. Imagínate. O sea, a la gente a la que le compré cosas, que también se endeudó y que, imagínense eso. Problema recontra grave. Eh, claro, como digo, en el caso de USD no hay problema porque, bueno, o sea, no hay problema entre comillas, porque finalmente es una decisión unilateral del país, ellos tienen todo el derecho de cortar el apoyo a otros países, es su dinero, finalmente eso está bien, pero de las Naciones Unidas, con todos los esquemas que tienen. O sea, yo solamente me pongo a pensar aquí en la avenida Amazonas, cerca los que conocen, ¿no? Cerca del centro comercial El Jardín, al frente, digamos, al frente del centro comercial El Jardín, está la sede de las Naciones Unidas en Quito. Usted mirara ese edificio gigante con la cantidad de personas que trabajan ahí, con la cantidad de programas que deben manejar desde ahí. Chuta, una sanción de esas me parece que el gobierno se cae, una de esas cosas, se cae. O sea, no me podría ni imaginar eso. Por eso es que cuando vienen esas sanciones, los estados pagan inmediatamente, porque puede ser hasta que la sanción sea más alta que los presupuestos que usan las Naciones Unidas en el país, pero el impacto social es de alto impacto. Entonces, solo con eso ya, ahí se acabó. O sea, de hecho, van a tener que cumplir y van a tener que pagar. Eso no cabe la menor duda. Nunca hemos incumplido una cosa. Nadie, creo. Yo no he sabido nunca de algún caso. Puede ser que haya por ahí que yo no sepa, pero, o sea, de lo que yo he leído y he visto, nunca, nadie ha incumplido una sanción de esas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en realidad es un liazo. O sea, que todo lo que está alrededor en el contexto. Eso es, señor Delgado. Le, no sé si le satisface esa Sí, respuesta. profe, ahí sí, es que Eh, tenía esa duda. Gracias. Bueno, chévere.
Ok, bueno, ya estamos terminando la clase porque ya estamos cerca de la hora de apertura de su evaluación. Damos un recorrido genérico, ¿no? Por si alguien tiene inquietudes. Señorita Yagloa, por favor, ¿preguntas? No, doctor, ya todo claro. Ok, señor Hernández, ¿preguntas? Todo claro, doctor, con lo último especialmente. Gracias. Chévere. Señorita Arteaga Quirós, ¿preguntas? No. No, ninguna pregunta, profesor. Ok, señorita Arteaga Corozo, ¿preguntas? Ninguna pregunta, profesor, todo claro. Ok. Señorita Ulloa, Ninguna pregunta, profesor. chévere. Señor Velasco, Todo claro, doctor. chévere. Ok, bueno, esta es la última clase del año. Nosotros ya no tenemos más clases de aquí la siguiente semana. Entiendo que tienen clases solo hasta el 23, lo cual ya no incluye el próximo jueves. Entonces nosotros nos veremos, creo que después, el 4 volvemos, ¿no? Creo. Entonces, eh, el primer jueves de la primera semana de enero, seguramente tendremos nuestra clase habitual. Eh, la evaluación que se abre en pocos minutos de hoy ya no corresponde al resultado de aprendizaje 2, que está completo, y está completo con esta clase. Se abre o corresponde al resultado de aprendizaje 3. Yo les voy a pasar en el transcurso de la semana. Bueno, las notas ya las tienen en realidad, están en el campus virtual. Lo que me faltaría es solo cargarles las notas de participación en clase para que ustedes se hagan una idea de cómo está la cosa. Eso lo voy a hacer no les prometo hacerlo en esta semana, sino la próxima semana, porque me toca pasar notas de los otros cursos, que esas sí son notas directas. Ustedes más bien yo tengo que hacer un informe que envío a la coordinación, como les dije la vez anterior, y con eso estaríamos concluyendo. Entonces, el sistema de evaluación es simple, suman todos los 4 aportes que hay, más participación en clase, que sería el 5º aporte, y esa nota es sobre 50, ¿no? Cada uno es evaluada sobre 10, suman todo, les da sobre 50, y esa es su nota de este parcial o de este resultado de aprendizaje 2. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra inquietud, nosotros, bueno, que tengan felices fiestas, feliz Navidad y un buen año 2026, y nos vemos, pues sí, el próximo año. Doctor. Igualmente, doctor, feliz año. Cuídese, profesor. Gracias, Feliz profe. año, Feliz feliz año. Cuídese. Navidad. Gracias, profe, Cuídese. igualmente. Feliz Feliz año, año. cuídese. Una linda Navidad y fin de año. Doctor, yo todavía no le subo la nota, la observación de la respuesta de la prueba. Se la voy a subir a su correo en el trayecto de hoy, ¿ya? No pudo subir al campus virtual. No, Está no, no, bien. sobre la pregunta que le digo que estaba bien, pero Ah, que el sistema ay, la ay. corrigió. Eso, se lo voy a Ya, subir al correo más tarde, ¿ya? chévere, chévere, encantado. Ya, Chévere. ya, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Que le vaya bien. Chao, chao.